Tonight on Nova. Once we thought the universe ticked off its motions with stately regularity. However, much of the universe is like this. Up until recently, science had no explanation for these phenomena. The atmosphere, the oceans, much of outer space, it basically is turbulent fluid. So one could take the point of view that you don't understand anything about the world until you understand turbulence. The world around us is being redefined by the strange new science of chaos. Funding for NOVA is provided by Prime Computer, supplying integrated computer solutions to the world's manufacturing, commercial, technical, and scientific marketplaces. And the Johnson & Johnson family of companies, supplying healthcare products worldwide. Major funding for NOVA is provided by this station and other public television stations nationwide. Voy a mostrarles cómo se juega el juego del caos. Es muy sencillo hacerlo, pero el resultado es extraordinario. Empiezo con una hoja grande de papel con 3 puntos marcados sobre ella, identificados como 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6. Ahora elijo un punto al azar sobre el papel. Cierro los ojos y muevo el marcador hasta elegir un lugar. Ya está, ese es mi punto de partida. Ahora arrojo un dado. Salió un 4. Ahora hago una línea hasta la mitad. Desde mi punto de inicio en dirección al punto 3 y 4. Marco el nuevo punto. Arrojo el dado. Ahora salió un 5. Y trazo una línea desde el nuevo punto hasta la mitad del punto marcado 5 y 6. Y marco ese punto. Al hacerlo deben usar una regla para hacerlo exacto. Necesitan jugarlo 24 horas o más y hacerlo muy rápido. Arrojo el dado y ahora sale un 3. Y marco un punto a la mitad entre mi último punto y el 3. Es por aquí. Si continúan haciendo esto mucho tiempo, ¿qué esperarían al final? Se esperaría un enorme lío de puntos, pero eso no sucede. Ocurre algo extraordinario y diferente. Al acelerar el juego en computadora se obtiene este resultado. El juego del caos ha producido una estructura geométrica compleja y ordenada. La revolucionaria idea de que un proceso caótico dé origen al orden está destruyendo las antiguas definiciones del caos que sostuvimos durante siglos. La palabra caos proviene de los griegos. Ellos pensaban que la diosa Gaia sacó a la tierra del caos, del desorden y la incertidumbre. Desde entonces la ciencia asoció el caos con el azar, lo impredecible, y diseñaron parámetros para ignorarlo o excluirlo, porque lo que se quería era una representación ordenada del universo. La Tierra, vista por un hombre con los pies firmes sobre la Luna, permanece como poderoso símbolo de nuestra ascendencia sobre un sistema solar ordenado y estable. Nuestro arquitecto fue Isaac Newton. Con sus leyes del movimiento nos dio la calculadora para determinar la posición y la velocidad de cada cuerpo celeste. El maravilloso orden del sistema solar se nos reveló en esta hermosa réplica mecánica llamada planetario. Este instrumento se llama Gran Planetario. Es una representación mecánica del sistema solar, mostrando el movimiento de los planetas, desde Mercurio hasta Saturno. Representa el logro de los relojeros para mostrar el movimiento de los planetas y poder predecir dónde se encontrarían en un momento dado. Fue la herramienta para demostrar que el universo era en realidad un mecanismo gigantesco de relojería. Los planetas giran con perfecta sincronización, revelando el futuro a partir del pasado. Bajo la superficie, un complejo mecanismo de relojería dictaba toda interacción. Newton nos dio el cálculo matemático con la misma precisión para explicar cómo era que el sistema solar se movía exactamente. Las ideas de Newton se extendieron. Si el universo se movía como un reloj, teóricamente era posible conocerlo todo.
Les ha tomado a los físicos más de 100 años el destruir esta cómoda teoría de la exactitud. El desarrollo de la mecánica newtoniana llevó a la idea de que podría predecirse todo el universo si se sabía suficiente sobre sus condiciones actuales. Con este concepto, lo único que evitaba que pudiéramos predecir el futuro con exactitud era simplemente no saber suficiente sobre sus condiciones presentes. Pero en la física gradualmente se erosionó la idea de la predicción total. La primera vez que se erosionó fue a mediados del siglo XIX, con el desarrollo de la teoría cinética de los gases, o la aplicación de lo que se llama mecánica estadística. Veamos los juegos de lotería. Piense en estas esferas como en moléculas de gas. Suponga que queremos predecir cuándo saldrá la esfera 68. Para hacerlo tendríamos que calcular el resultado de millones de colisiones al azar entre todas las esferas, ya que todo indirectamente afectará a la número 68. Teóricamente es imposible. Nos derrota la enorme magnitud de los números. La complejidad da lugar a la incertidumbre. Sin embargo, hemos supuesto que dentro de esos límites, Newton aún prevalece. Mientras más sepamos de cosas complicadas, más nos acercaremos a la idea de la predicción certera. El reloj es el símbolo de la predicción newtoniana, por la forma en que suave y regularmente marca el tiempo. El mundo de Newton es un mundo lineal, donde se obtiene exactamente lo que se mete o una proporción directa de ello. Así pues, las cosas cambian suavemente. Pero el caos cambia las cosas drásticamente. Hace que aún eventos simples sean imposibles de predecir por el fenómeno llamado no lineal. Pocas cosas son tan lineales como un cañón espacial. Dispare. Dispare otra vez usando el doble de fuerza. La bala viajará 2 veces más rápido. Eso es un fenómeno lineal. Un camello en el desierto. Colóquele una carga de 125 kilogramos. Se afectará. Ahora coloque otra carga de 125 kilogramos y se afectará el doble. Ahora póngale una brizna de paja y... Eso es no lineal. Una pequeña fuerza que da un resultado fuera de toda proporción. La paja que rompió la espalda del camello. Lo no lineal explica el comportamiento de este globo. Es errático e impredecible. El aire que contiene se pierde continuamente mientras vuela, interactuando desproporcionadamente con las otras variables. Lo no lineal hace que aún los sistemas más simples sean imposibles de predecir. Este es un juguete maravilloso que me dio uno de mis estudiantes. Es un poco más complicado que un péndulo. Un péndulo tiene un objeto que se mueve u oscila. Así, pero este tiene otros objetos dentro que pueden dar vuelta, y los dos movimientos están acoplados. Pongámoslo en movimiento para que empiece a oscilar. Aquí hay un imán que le da fuerza periódicamente para que no se detenga. Veamos que se desarrolla un movimiento muy complicado. Si mantienen la vista en el vehículo espacial, verán que ejecuta trayectorias increíblemente complicadas, lo que es un ejemplo del caos. Si trataran de aplicar las ecuaciones de Newton para este aparato en una computadora para predecir su movimiento, encontrarían que es imposible hacerlo más de unos cuantos ciclos. Aunque la nave espacial se mueve caóticamente, el péndulo es perfectamente regular. No hay nada extraño en esta plataforma vibradora que mueve esta tira. También es regular. El caos no es solo un juego. Está causando problemas muy preocupantes de ingeniería. Este es otro ejemplo de un sistema caótico. Una tira flexible excitada periódicamente en su base. Produce estos modelos de vibración, conocidos por ingenieros y científicos desde hace más de un siglo. Sin embargo, hemos descubierto algunas formas no lineales, en las que la tira puede oscilar de lado a lado. Al aumentar la excitación periódica en la base, la tira alcanza vibraciones violentas y caóticas.
Estas vibraciones producen complicaciones serias en objetos en el mundo real. Tenemos estructuras flexibles en las alas de los aviones, en estructuras espaciales, rotores de helicópteros y puentes. Pudiera ser que la destrucción del puente del río Tacoma hace muchos años haya sido un ejemplo de vibración caótica. Es un hecho que todas las supercomputadoras del mundo no pueden predecir el movimiento de esta tira o el momento en que será caótico. Esto hace muy difícil al ingeniero saber si ha diseñado una estructura segura o no. Este modelo de un panel solar satelital demuestra que puede llegar a una vibración caótica fatal. Lo impactante es que ningún ingeniero pudo anticipar ese comportamiento. Aún no tenemos energía por fusión, ya que los científicos no han podido controlar la interacción caótica en el gas ionizado y caliente dentro de este reactor. Si la ciencia moderna hubiera aceptado una idea crucial del gran matemático francés Henri Poincaré, expresada en su trabajo sobre mecánica celeste, en la que dio una definición del caos en 1892, exponiendo los pies de barro de Newton, se hubiera avanzado mucho. Newton probó la estabilidad del sistema solar en una forma increíblemente simple: la interacción gravitacional de dos cuerpos. Sus ecuaciones de movimiento funcionaron, y la buena nueva se extrapoló de inmediato a todo el universo. Newton creyó en la estabilidad de su postulado, pero aún tenía interrogantes sobre las conexiones entre su modelo y el sistema solar real. Creía que el sistema solar, que obviamente tenía más planetas y también cometas y otros fenómenos extraños, debía tener algo que lo mantuviera con regularidad. Creyó que era necesario que Dios usara su dedo divino para oprimir el botón que reiniciara al universo anualmente para mantenerlo todo en su curso. Desconfiando de la metafísica de Newton, los matemáticos del siglo XIX intentaron aplicar la ecuación de Newton a tres cuerpos. El desastre. No pudieron encontrar una solución estable. Poincaré de inmediato razonó que si Newton no podía predecir el comportamiento de tres cuerpos, no podíamos probar la estabilidad del sistema solar, y si no había forma de predecirlo, teníamos que conformarnos con describirlo. El malabarista hace que su problema con tres cuerpos se vea sencillo. Cuando Poincaré trató de describir la realidad, terminó con el caos. Una visión de órbitas tan enredadas como una madeja de estambre. Es tan complicado, dijo, que no puedo ni siquiera intentar dibujarlo. Aquí vemos a lo que se refería Poincaré, al observar el movimiento inestable de un planeta pequeño alrededor de dos soles. Es tan errático que un pequeño error al determinar dónde empezó pronto se magnificaría. La predicción es imposible. Actualmente lo llamamos sensibilidad a la condición inicial, y Poincaré la definió así. Puede ocurrir que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales produzcan grandes diferencias en el fenómeno final. Un pequeño error al inicio producirá un enorme error al final. La predicción se hace imposible. Esta es una forma de demostrar la causa fundamental del caos. Tenemos un péndulo con un imán en la punta de una varilla. Lo soltamos e inicia movimientos muy complicados por su interacción con tres imanes fijos pegados a la base. La causa fundamental del caos es esta. Cuando el imán se acerca al imán fijo, puede ir a la derecha o a la izquierda. ¿A dónde irá? Depende en gran parte de dónde se encuentre cuando lo libere. Igualmente, en cualquier otro punto de su trayectoria, a donde vaya, dependerá grandemente de dónde estuvo en cualquier momento en particular. Ese fenómeno, la dependencia sensible a las condiciones iniciales, como lo llamamos, es la causa fundamental del caos y se deriva de la no linealidad de las ecuaciones que describen el movimiento. Siempre hemos querido entender y predecir el clima, pero la sensibilidad a las condiciones iniciales han frustrado todos nuestros esfuerzos.
En los años 50 y 60, el sueño de mejorar la predicción del clima parecía hacerse realidad. La construcción de modelos complejos fue posible por primera vez gracias a las computadoras modernas. Los meteorólogos sabían que reunir información de todo el mundo no sería fácil, pero también sabían que la atmósfera se comportaba como un fluido en movimiento y por tanto estaba regida por una versión de las leyes de Newton. Las ecuaciones incluían algo de no linealidad, pero pensaron que una aproximación lineal sería suficiente para darles algunos parámetros útiles para determinar el futuro a partir del pasado. La forma más popular era una predicción lineal. Se decía que la temperatura para mañana en Boston sería 6/10 de la temperatura de hoy en Chicago, más 1/3 del punto de rocío de ayer en San Francisco, o algo como eso. Tal vez habría mejores ejemplos que este, pero esa era el tipo de fórmula que pensaron que funcionaría tan bien como cualquier otra, siempre que se incluyeran los suficientes términos en las ecuaciones. Creían que eventualmente se descubrirían fórmulas lineales que funcionarían lo suficientemente bien. Esos meteorólogos no tomaron en cuenta a Poincaré, ni su advertencia sobre la no linealidad. Construyeron sus modelos, y una red internacional de estaciones enviaban información exacta sobre la temperatura, humedad y presión barométrica. Pensaron que mientras más datos tuvieran, más exacta sería la predicción. Pero la mejoría en la predicción del tiempo demostró ser frustrante. Ed Lorenz decidió partir de lo opuesto, de lo más simple. Tal vez el clima parecía impredecible, no por su complejidad, sino por algo simple pero profundo en su dinámica. Eligió un modelo simple. En un vaso con agua fría no hay estructura, pero al calentarla surgen movimientos de convección. El agua se calienta al fondo, pierde densidad, se eleva, se enfría y se hace más densa otra vez, y es impulsada a su vez por el agua caliente que se eleva. En los sistemas climáticos, esos movimientos de convección se originan cuando el aire se calienta cerca de la Tierra y se eleva antes de perder calor en la parte alta de la atmósfera. Lorenz encontró que podía hacer modelos con ecuaciones de 3 variables, x, y y z, que describirían la velocidad y la temperatura del movimiento de convección. Lorenz programó esas ecuaciones en su computadora, asignando valores iniciales a las 3 variables y empezó a calcularlas. La computadora le permitió correr su modelo climático para muchos meses en cuestión de minutos. Lentamente la gráfica se elevaba y caía al fluctuar los valores. Un día, una parte de la gráfica le interesó particularmente. Decidió iniciar otra gráfica, tomando los valores de x, y y z en ese punto y reinsertándolas como condiciones iniciales en su primera gráfica. Salió a tomar un café mientras, según él, la historia se repetiría. Por un tiempo, así fue. Luego, las dos gráficas empezaron a separarse. El asunto empeoró más y más. Para el fin de la corrida, lo que debió ser una copia perfecta presentaba 2 versiones totalmente diferentes del clima. Cuando regresé 1 hora después, me desmoralicé, ya que luego de 2 meses de clima simulado encontré que no se comportaba igual. Pensé que tenía problemas con la computadora y que esa era la causa de mis problemas. Al examinar todo detenidamente, observé que no había metido los mismos números, había redondeado las cantidades, y esas pequeñas diferencias se habían amplificado, duplicándose en unos cuantos días, hasta que fueron tan grandes que ahogaron la señal. La computadora había calculado los valores para x, y y z con 6 decimales. Pero Lorenz estableció como sus nuevos valores de inicio las cantidades con 3 decimales. La sensibilidad a las condiciones iniciales, el caos, aumentó esos pequeños errores fuera de toda proporción. La primera gran pregunta fue, ¿este pequeño modelo se comporta igual que la atmósfera o mejor? ¿La atmósfera se comporta de la misma forma que este modelo? Si así era, significaría que la predicción a largo plazo no sería posible. Eso es lo realmente importante que saqué de eso en lo que a mí respecta. Lorenz estaba en lo cierto.
Nunca podemos conocer las condiciones iniciales con tal exactitud que evite algún pequeño error. Aún el aleteo de las alas de una mariposa se amplifica, destruyendo nuestra predicción. Por eso, nunca podremos mejorar dramáticamente la predicción del clima. Lorentz lo llama el efecto mariposa. Lorentz decidió seguir a Poincaré y empezó a dibujar la compleja geometría de la dinámica del caos en 1962. Pero lo importante de su descubrimiento permaneció oculto a la física de primer nivel dentro del lenguaje de una publicación de meteorología. En 1977, Robert Shaw al fondo y Peter Scott eran colegas en el Departamento de Física de la Universidad de California en Santa Cruz. Un punto fijo. Vamos a acelerarlo. Estaban practicando con un antiguo aparato llamado computadora analógica. ¿Por qué no variamos un parámetro a esa velocidad? No tiene circuitos integrados ni banco de memoria digital. La apagamos para cambiar los capacitores. Solo es una madeja de alambres eléctricos. Los capacitores más pequeños dan mayor velocidad para resolver las ecuaciones. Un profesor visitante les dio las ecuaciones climáticas de Lorentz y ellos las transformaron en circuitos eléctricos. Al ver esto parece una madeja de espagueti. En realidad son tres ecuaciones. La ecuación X a la izquierda. En general, con alambre verde la ecuación Y está en medio, generalmente con alambres rojos, y la ecuación Z a la derecha, generalmente con alambres amarillos. Pero como ven, hay algunos alambres rojos que van a la parte del circuito con alambres verdes, y algunos alambres amarillos que van a la parte del circuito con alambres rojos. Así que las tres ecuaciones están unidas. Cuando se haya encendido, los electrones pasarán a través de los alambres. Esto está hecho con amplificadores comunes. Son solo resistencias, capacitores y amplificadores. Estos amplificadores resolverán las ecuaciones y el voltaje resultante aquí será la solución de la ecuación. Pero nadie los había preparado para esto. Un objeto extraordinariamente dinámico con una trayectoria sumamente errática de uno a otro lado. Habían dado vida a la mariposa de Ed Lorentz. No tenían idea de que ecuaciones tan simples pudieran generar un comportamiento tan complicado. Las ecuaciones que gobiernan esta imagen, en el fondo no son más complicadas que las ecuaciones que gobernarían un reloj. Y un reloj es un objeto perfectamente predecible. Es casi la definición de un reloj. Y aún así, esto con un grado de complejidad similar produce algo que se comporta de esta forma. ¿Pero por qué tiene esta forma? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y qué nos dice sobre los simples movimientos de convección con los que Lorentz hizo su modelo para el clima? Esta es otra versión del movimiento de convección de Lorentz. Aquí los puntos representan diferentes grados de temperatura. Los expertos en dinámica crean un espacio abstracto tridimensional para describirlo. Los ejes X, Y y Z representan las tres variables de las ecuaciones de Lorentz. La variable X describe la velocidad del movimiento de convección. Al moverse en sentido inverso, el movimiento se invierte también. Ahora va de derecha a izquierda. Y representa un gradiente de temperatura por todo el movimiento de convección de izquierda a derecha. Y Z representa un efecto de inversión de temperatura. Así, cualquier punto de este espacio tridimensional es una coordenada que combina valores de las tres variables y describe lo que hace todo el sistema. Ahora veamos qué ocurre cuando se aplica calor al fluido en reposo. La coordenada se dispara a una posición que describe la nueva dinámica. Ahí el movimiento alcanza estabilidad. Se dice que fue atraído a ese punto. Si aumentamos la temperatura, la perturbamos aún más, pero de nuevo llega a un punto donde el movimiento es estable. Pero si aumentamos más la temperatura, llegamos a un punto en el que jamás se estabiliza. Se mueve hacia atrás y hacia adelante en forma impredecible. La hemos llevado al caos. Y así aparece la mariposa de Lorentz otra vez. Bien, ahí está la atmósfera turbulenta, botando hacia arriba y hacia abajo.
Impredeciblemente. Los científicos del caos llaman a esto modelo atractor extraño, el orden y el caos combinados. La frontera del modelo es fija, porque es el producto de las 3 ecuaciones del clima. Pero dentro, el comportamiento es totalmente impredecible. Sin embargo, está limitado. La trayectoria jamás rebasa las fronteras del modelo. Esta dinámica está demostrando la sensibilidad a las condiciones iniciales. Es muy similar a lo que ocurre con un mazo de naipes en manos de una croupier experta. Piense en el mazo como un modelo atractor. El mezclarlas produce colocaciones al azar. 2 naipes que inicialmente estaban juntos podrían ahora estar separados en cualquier parte del mazo. Esto es lo que pasa en un modelo atractor extraño. Esta pequeña cruz de puntos representa las coordenadas originales y las coordenadas redondeadas del experimento de Lorentz. Son tan cercanas que su dinámica puede describirse por una sola trayectoria, al menos inicialmente. Pero mantenga la vista en la trayectoria de la coordenada. Esta trayectoria está siendo separada. Cada una de esas coordenadas emerge con su propia trayectoria. Unas van en una dirección y otras en otra. Cada una de ellas describe ahora una versión totalmente diferente del clima. Por eso es intrínsecamente impredecible. La mayoría de la naturaleza está compuesta de fenómenos turbulentos, como el clima. El aire, los gases y los fluidos están descritos por las mismas ecuaciones newtonianas. En un período razonable de tiempo, la velocidad de flujo de este río no cambia mucho. Tampoco la roca que sobresale en la cascada. Sin embargo, el agua no sigue el mismo camino 2 veces. Turbulencias como esta han confundido a los científicos durante siglos. Todo el universo está lleno de fluidos con movimientos turbulentos. La atmósfera, los océanos y mucho del espacio exterior básicamente son fluidos turbulentos. Así que se podría sostener que no se entenderá algo sobre el mundo hasta que se entienda la turbulencia. Durante un tiempo, el humo de este cigarrillo se eleva en un simple flujo laminar. Y de pronto hay una transformación. Se hace turbulento, caótico. Pero ¿qué reglas, si hay alguna, gobiernan la rápida transición del orden al desorden? Golub, con un colega, Harry Sweeney, construyeron este cilindro para llevar un fluido desde un flujo simple a la turbulencia. Dentro hay un cilindro más pequeño que puede girar a diferentes velocidades, aumentando la fuerza longitudinal en el agua contenida entre los 2 cilindros. Pequeñas partículas translúcidas suspendidas en el agua nos permiten ver la estructura cuando surge. Empiezan girando lentamente. Al aumentar la velocidad del fluido, veremos la aparición de un patrón, la aparición de líneas horizontales que marcan las fronteras entre vórtices en forma de anillos. Estos anillos se apilan en la dirección del cilindro y podemos ver cómo se forman a una velocidad de rotación del cilindro bien definida. El agua corre con un movimiento en espiral por los lados hacia arriba y alrededor de los anillos. Al aumentar la velocidad de rotación, se forman estas líneas ondulantes. Un movimiento subsidiario del fluido se ha sobreimpuesto al primero, moviéndose a velocidad diferente. Al aumentar más la velocidad, hay un cambio abrupto. Aumentamos la velocidad y vemos por primera vez la aparición del desorden, la aparición del caos en el flujo. Si lo observan a pequeña escala, aquí verán las irregularidades que marcan la aparición del desorden. La velocidad de rotación a la que aparece el desorden está bien definida, igual que las transiciones previas que ocurrieron a velocidades de rotación bien definidas. El flujo alrededor de los anillos cambia erráticamente, creando un patrón de interferencia caótico, turbulento en las orillas entre cada anillo. Cuando se llevan los sistemas naturales al caos, todos siguen una ruta muy similar.
Al aplicar energía a un sistema, este responderá moviéndose a una posición dinámica unitaria. Pero si se aplica más, el sistema se hace más complejo. Por ejemplo, en un fluido se verán dos patrones de movimiento. Al aplicar más, en un punto dado habrá 4. En algunos sistemas la dinámica se duplicará de nuevo a 8. Y esta es la transición al caos. Ahora el sistema brinca al azar entre muchos estados. Esta es la música del caos. Un grifo que gotea puede ser fuente de irritación, pero fue fuente de inspiración para Robert Shaw y Peter Scott. En sus manos, este grifo se convirtió en un valioso experimento en dinámica no lineal. La idea les fue sugerida por un científico alemán llamado Otto Rosler. De inmediato surgió el experimento. Un goteo simple y periódico. Se ve muy simple. Muy quieto. La física convencional no tiene explicación para el comportamiento de una gota de agua. Shaw y Scott, con un análisis dinámico, lograron saber más. ¿Por qué no lo cambiamos un poco aquí? Observaron cómo se llenaba cada gota, como si el agua llenara un globo. El exterior del globo, la tensión superficial elástica, se estira, pero finalmente el globo cae, y la tensión superficial regresa al grifo justo antes de que se forme la siguiente gota. Ese regreso de la tensión superficial es el elemento no lineal en el ciclo de formación de gotas. Al caer las gotas, interrumpen un rayo láser, que permite medir el intervalo de tiempo entre ellas. En el osciloscopio, el pico a la izquierda es la gota precedente, y el pico a la derecha es el de la siguiente. Si el pico del lado derecho permanece en la misma posición, significa que la velocidad del flujo es periódica. La genialidad de Shaw fue convertir esta velocidad de flujo en una sencilla gráfica bidimensional, donde el intervalo de tiempo entre las gotas 1 y 2 se grafica contra el intervalo de tiempo entre las gotas 2 y 3, y así sucesivamente. Si es periódico, todos los puntos estarán en el mismo lugar, y así ocurre. Vayamos a un flujo más rápido. A un flujo caótico. Sí, a un régimen caótico. Ahí está. El goteo regular representa una dinámica muy aburrida. ¿Pero qué está ocurriendo ahora que abrieron un poco más el grifo? En el osciloscopio pueden ver que el pico de la derecha aparece por todas partes. El intervalo de tiempo entre gotas parece variar al azar. ¿O acaso hay una estructura que lo explique? Si fuera totalmente al azar, esta pantalla se llenaría de una multitud de puntos. Pero miren, está surgiendo una estructura. Los puntos están limitados dentro de una forma finita. Scott y Shaw han capturado la imagen de otro modelo atractor extraño. Esa imagen significa que aún el comportamiento aparentemente errático de un grifo que gotea tiene un orden escondido dentro, el orden del caos. Es sorprendente la cantidad de estructura. Y muy repetida. Podemos apagarla y encenderla y aparecerá el mismo patrón. Es asombroso. Usando las matemáticas, se revela el modelo atractor completo. Esta banda se forma cuando el goteo es regular. Ahora surgieron 2 frecuencias. Y ahora 4. El goteo cambia de ritmo. Está haciéndose caótico. Este modelo atractor tiene el nombre del científico alemán Otto Rosler. Este embudo en el modelo significa que la dinámica de las gotas de agua está haciéndose más complicada. Al aumentar la velocidad del flujo, el ciclo regular de estiramiento, caída, regreso de la tensión y nuevo estiramiento no tiene oportunidad de completarse. Se sale de fase. Y ya que una gota afecta la formación de la siguiente, el patrón se hace irregular, caótico. Este análisis no nos dice por qué se comporta así el sistema, pero nos muestra todo el rango de su comportamiento en un retrato dinámico simple, un modelo atractor.
Y ya que la vida es intrínsecamente dinámica, el poder de esta descripción está probando ser muy útil en medicina y biología. Este es un corazón humano filmado durante una intervención. Late normalmente. Pero este comportamiento raro y errático es similar al inicio de una patología peligrosa llamada fibrilación. Hilda Elmod se recupera de una cirugía cardíaca en el Hospital Cedros del Sinaí en Los Ángeles. Se ve cómoda, pero la cámara superior de su corazón, su aurícula, cambia de un ritmo normal a fibrilación. Es el efecto traumático de la drástica cirugía a que fue sometida. Sí, sufre por la agresión a la que fue sujeta, por la cirugía de corazón abierto. Estará entrando y saliendo de fibrilación. Es difícil controlar la frecuencia. Mire ahora. Sí. Está demostrándonos cualquier ritmo en el que pudiéramos pensar. Ningún grupo de cardiólogos modernos estaría completo sin su residente experto en dinámica no lineal. Ahí está otra vez. Sigue en la aurícula. La teoría del caos puede ayudarles a entender por qué aún corazones sanos, aparentemente al azar, entran en fibrilación. La súbita aparición de ciertos tipos de fibrilación pueden matar y usando técnicas tradicionales es imposible predecir cuándo ocurrirá. Al menos la mitad de las muertes cardíacas que ocurren cada año son súbitas e inesperadas, y el médico no tiene forma de predecir qué pacientes están en riesgo de muerte súbita y quiénes no. El corazón es una bomba mecánica en la que la contracción de las cámaras superiores o aurículas estimulan a los ventrículos. Trabaja con electricidad. El controlador del ritmo, el nódulo seno, envía una señal eléctrica a través de la aurícula haciéndola contraer. La señal es recibida por el nódulo atrioventricular en el centro, que a su vez transmite las señales a los ventrículos. Mientras esta cadena de eventos eléctricos sea estable, el corazón latirá normalmente. Esta es la gráfica que produce. Cada latido es la firma de un ciclo de actividad mecánica del corazón. Contiene una sorprendente cantidad de detalles. Primero la onda P, cuando la aurícula se contrae. Luego viene el complejo QRS. Es el golpe de potencia del corazón, cuando se contrae el ventrículo. Finalmente la onda T, cuando el corazón se relaja para estar listo a iniciar otro ciclo. Y resulta que la onda T es la parte más interesante. En nuestro trabajo hemos estudiado qué ocurre con el corazón al desestabilizarse progresivamente, al intoxicarse, al estresarse. Y encontramos una asombrosa secuencia de modelos atractores, increíblemente parecidos a la secuencia de Rosler. En el sistema de Rosler se ve una impactante secuencia de cambios cualitativos al aumentar el parámetro de estrés. Empieza con una simple oscilación. Sigue con una duplicación de esa estructura en forma de banda. Luego va a otra bifurcación y desarrolla un pliegue. Cuando desarrolla ese pliegue se hace más caótica, pero aún bastante regular dentro de esa acción. Luego, al aumentar más el parámetro de estrés, desarrolla un embudo. Y lo que ocurre en el embudo es que el punto del estado que iba alrededor periódicamente va hacia el embudo. Cuando entra en el embudo es golpeado un par de veces y luego vuelve a salir a la oscilación. Y parece que ya no sabe en dónde está. Eso tiene un efecto radical de caos y su comportamiento ya no es periódico. Cuando Garfinkel hizo un análisis dinámico del latido cardíaco, encontró este modelo atractor para un corazón con poco estrés. Y este modelo más caótico, muy similar al embudo de Rosler, cuando el corazón estaba a punto de fibrilación. Algo tan complejo como el corazón humano, dinámicamente se comporta como un grifo que gotea.
Pensemos en lo que la trayectoria de este plano está diciéndonos. Nos dice algo muy interesante sobre lo que causa la transición de este sistema al caos. Se ven dos oscilaciones. Se ve un círculo grande y un círculo pequeño en el embudo. El círculo grande es la despolarización. El golpe de poder es la contracción ventricular y las personas se enfocan en eso como la esencia de lo que es el latido cardíaco. Pero nosotros vemos que lo que causa la transición al caos es la complejidad dinámica que surge en la repolarización, en la recuperación, en la onda T. Ese es el pequeño embudo. Lo que ocurre es que la recuperación está haciéndose dinámicamente compleja. Así, el punto que inicia el ciclo queda atrapado en una recuperación compleja y no logra hacerlo a tiempo y de la forma correcta. Eso es lo que causa la transición al caos. Este corazón está en fibrilación auricular. Los impulsos muy irregulares están rompiendo como olas sobre el nódulo atrioventricular. Son demasiadas. Y no tiene tiempo de recuperarse antes de la llegada de la siguiente. Así, la fase normal de transmisión a los ventrículos se destruye y se contraen en forma muy irregular, igual que las gotas de agua fluían irregularmente del grifo abierto. Sabiendo que el corazón es un sistema no lineal y que su comportamiento dinámico es similar a otros sistemas no lineales, ya tenemos la herramienta para monitorear su ritmo desde una perspectiva diferente. Nos indica que hay un patrón interior para esa irregularidad, y aunque parezca al azar, no lo es. Hay una explicación mecánica precisa para lo que está pasando. Los cardiólogos dan a sus pacientes medicamentos antiarrítmicos para disminuir la velocidad de conducción eléctrica del corazón y reducir la ocurrencia de la fibrilación. Si estos eventos fueran totalmente al azar, sería muy difícil para los médicos establecer la dosis adecuada a la respuesta del corazón. Pero si la fibrilación es caótica, debe haber un camino exacto para el desorden y para salir del mismo. Esperamos que al tratar a los pacientes con antiarrítmicos se revierta el proceso por el cual llegaron al caos, gradualmente, hasta alcanzar un ritmo cardíaco normal. En la ruta del caos al ritmo normal, estamos viendo ciclos repetitivos o modelos atractores de menor dimensión. Vamos del caos de alta dimensión a un caos de baja dimensión, y esperamos llegar al ritmo normal. Es como un nuevo microscopio. Nos ayuda, igual que el estetoscopio, para escuchar, igual que el electrocardiograma para analizar el pulso de un paciente. Es una nueva forma de ver al paciente que esperamos nos dé nuevos mecanismos y bases para predecir quién está en riesgo y quién no. El corazón es un órgano periódico y rítmico. El caos en el corazón puede ser fatal. Pero el caos no siempre es malo. Algunos sistemas biológicos lo aprovechan. Aquí tenemos el sistema nervioso de un animal invertebrado simple, una sanguijuela medicinal expuesta a un microelectrodo. Aquí estamos viendo una célula nerviosa dentro de la sanguijuela. Cada uno de esos picos corresponde a una señal que sale de la célula nerviosa. La célula nerviosa de la sanguijuela vive en un ambiente mucho más complejo que una célula cardíaca. La célula cardíaca recibe un ingreso periódico o casi periódico de información. En el caso de la célula nerviosa, la información llega de todas direcciones y por esa razón lo que luego envía es mucho más complejo. En el caso de la célula cardíaca, se puede decir en forma elegante que obedece a un comportamiento dinámico de baja dimensión. En el caso de la neurona de la sanguijuela, el comportamiento es mucho más complejo, de mucho mayor dimensión, pero no totalmente al azar. Este módulo atractor extraño surgió de la información de esa neurona. Puede parecer errático, pero está más contraído que una imagen totalmente al azar. Esta contracción del azar es el secreto de una acción nerviosa sana. Este es un paciente con la enfermedad de Parkinson. Sus valientes esfuerzos para lograr coordinación muscular nos parecen desordenados o erráticos.
Los temblores del sistema neuromuscular, ya sean parkinsonianos o provocados por el cerebelo, o inducidos por fatiga, como al levantar un objeto pesado, para el ojo no entrenado parecerían al azar, pero de hecho, si observan, son periódicos. Creemos que son producidos por la sincronización de unidades motrices, sincronización patológica de unidades motrices, que el sistema nervioso, bajo circunstancias normales, tengo que dejar esto, bajo circunstancias normales, el sistema nervioso tiene mecanismos para desincronizar las unidades motrices y evitar temblores. Bajo condiciones patológicas como fatiga, enfermedad de Parkinson o lesión del cerebelo, estos mecanismos de desincronización se interrumpen. Los nervios afectados le recuerdan a Garfinkel una sartén de salsa de queso en ebullición. Esta es nuestra versión computarizada de eso. En la salsa de queso, cada burbuja suprime la formación de otras burbujas cercanas, evitando un volcán desastroso y extendiendo el burbujeo en forma desincronizada. Los sistemas biológicos, en algunos aspectos, necesitan ser caóticos, necesitan burbujear para relajarse y el caos provee el mecanismo para hacerlo. En el músculo hay un mecanismo similar. Las células de Renshaw efectúan la misma inhibición lateral que vemos en la salsa de queso. Y el resultado en un individuo sano, que no sufre de temblores, es una suave desincronización de las unidades motrices. Se disparan viéndose quizá erráticas, aunque no lo son. Se disparan en una forma desincronizada y activa, permitiendo evitar el movimiento espasmódico que se ve en el temblor. Aquí tenemos dos ondas cerebrales. Una se ve fea, irregular y arrítmica. Esta otra se ve extremadamente regular, una onda redondeada seguida por una aguda. ¿Cuál de estas desearía tener? La respuesta es la de arriba. La fea e irregular es de un electroencefalograma de un adulto normal. Y la de abajo representa un ataque epiléptico, que es una condición patológica muy peligrosa. La moraleja de la historia es que el orden no siempre es bueno, al menos en las ondas cerebrales, ya que esta clase de orden es patológico y esta caótica es saludable. Estas gráficas se ven normales. Un electroencefalograma irregular y sano arriba, un latido regular y un ciclo respiratorio suave. Dos colegas de Garfinkel han estudiado el efecto de una droga, la cocaína, sobre estos ritmos. Ahí entra la cocaína. El electroencefalograma parece de un ataque epiléptico. El corazón está fibrilando y el ciclo respiratorio es irregular. La droga causó un orden patológico en el cerebro y un caos patológico en corazón y pulmones. En un laboratorio de Filadelfia, un sujeto descansa mientras sus ondas cerebrales se graban. La prueba se llama electroencefalograma. Si un cerebro saludable es caótico, debería ser posible encontrar un modelo atractor extraño para los procesos mentales. Aunque algún escéptico dudaría de la utilidad de ese análisis dinámico, de la charla sin fin entre billones de neuronas que ocurre cuando un ser humano piensa. Grabar esto sería como colocar un micrófono sobre Beijing. No sería posible entender las conversaciones, pero sí aprenderíamos de la información. Si grabamos un periodo de tiempo largo, descubriríamos que hay un ciclo cercano a 24 horas por el sonido que está grabándose. Si se continuaran grabando más periodos de tiempo, se encontrarían variaciones estacionales. Las personas salen más por la noche en el verano y además en algunas ocasiones, como en la celebración del Año Nuevo, se vería anualmente una transición abrupta del comportamiento que volvería a repetirse. Así, colocando un micrófono sobre Beijing, no aprenderíamos a hablar chino, pero aprenderíamos algo del comportamiento colectivo de la población urbana en China. Es exactamente lo que hacemos electroencefalográficamente.
Si tomamos la señal electrónica grabada de un sujeto en descanso y la sometemos al análisis matemático que se usa para las señales en experimentos de fluidos o de circuitos electrónicos, en lugar de obtener un comportamiento muy complejo y al azar, se obtiene un patrón muy simple y visualmente bello que corresponde a un modelo atractor de baja dimensión. Para saber qué ocurre cuando el sujeto está mentalmente activo, le piden que cuente hacia atrás mentalmente en períodos de 7, una tarea matemática no tan simple. Se hace el nuevo análisis dinámico y el patrón cambia. Se hace más complejo, más grueso, un caos de alta dimensión, pero aún está limitado por un modelo atractor. Se espera encontrar una serie de modelos específicos para diferentes niveles de actividad mental. Rapp piensa que el cerebro gusta del caos, porque esa combinación única de orden y azar ayuda al trabajo de resolución de problemas para el que está diseñado. Entonces, uno se pregunta, ¿qué ventajas funcionales puede dar el comportamiento caótico? Una de las áreas en donde está muy claro es la ventaja que se obtiene en el área de la optimización. Suena complicado, pero no lo es. Durante la búsqueda de la mejor solución, una cierta cantidad de turbulencia en esa búsqueda le ayudará a evitar concentrarse en una solución de menor escala, tal vez perdiendo de vista una solución mucho mejor. Es como no ver el bosque por los árboles. Lo que se quiere es la optimización, es revisar un rango amplio de soluciones posibles, evitando concentrarse en soluciones subóptimas. Al inicio de la búsqueda, se quiere tener turbulencia o azar. Sin embargo, ese azar debe ser controlable, porque finalmente quiere uno llegar a una solución. Así que se requiere de algo que pareciera ser contradictorio. Se requiere de buscar al azar, porque va a ser muy útil, pero debe ser controlable de alguna forma. Y eso es exactamente lo que un sistema caótico hace, porque es extremadamente desordenado, profundamente turbulento, pero en un sistema determinístico responde a controles de forma determinística. Eso significa que estará sujeto al control del sistema nervioso central. Esa es una herramienta biológica preciosa. Aprendiendo a distinguir entre el azar total y el azar controlado del caos, los científicos como Paul Rapp están extendiendo el determinismo newtoniano de causa y efecto a ese extraño y nuevo mundo donde el orden y el caos se combinan. Gracias al caos, los científicos han empezado a modelar el mundo real en toda su complejidad no lineal. La mancha roja de Júpiter ha sobrevivido en el ojo de un huracán desde que Galileo lo vio por primera vez en 1610. Ha confundido a los científicos durante siglos y hasta recientemente no había una teoría convincente para ello. Esta es una simulación computarizada de la atmósfera joviana, y ahí está la mancha roja. El científico Philip Marcus programó las ecuaciones de Newton adicionando algunos términos para la fuerza de Coriolis y determinó condiciones de inicio. La no linealidad del caos hizo el resto. Un vórtex estable autoorganizado surgió espontáneamente de la turbulencia. En Texas, Harry Sweeney ha creado el caos en una bañera giratoria. Con su experiencia en la dinámica de fluidos, ha recreado las condiciones turbulentas de la atmósfera joviana. El tinte rojo revelará los patrones de turbulencia ante cámaras giratorias. Piensa en la carátula de un reloj. La mancha roja que se acerca a las 12 es un enorme vórtex. Ahora se está acercando a las 3. Sin el conocimiento obtenido por la teoría del caos, estos experimentos no se hubieran llevado a cabo. Y los científicos seguirían tirando a la basura información muy interesante, porque parecería ser basura errática y al azar. El caos ha enriquecido las nociones de causa y efecto de Newton y nos han llevado más cerca de la comprensión del mundo como realmente es.
La ciencia es, después de todo, una empresa de lo solucionable. Y simplemente, hasta que los desarrollos recientes en las matemáticas y en la tecnología computacional estuvieron disponibles, estos problemas no lineales no podían resolverse. Esta es la razón por la que muchas personas están muy interesadas en los conocimientos de los sistemas dinámicos no lineales y el caos. Lo que ha hecho es darnos un lenguaje rico y sofisticado que podemos usar para el análisis de fenómenos complejos de turbulencia que nos rodean. El campo de lo que podemos investigar se ha expandido enormemente, y esto es extremadamente motivante para un científico. Funding for NOVA is provided by the Johnson & Johnson family of companies, supplying healthcare products worldwide, and Prime Computer, supplying integrated computer solutions to the world's manufacturing, commercial, technical, and scientific marketplaces. Major funding for NOVA is provided by this station and other public television stations nationwide. For a transcript of this program, send $5 to NOVA Transcripts, Box 322, Boston, Massachusetts 02134. Please be sure to include the show title.